Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí otra vez. Si son nuevos, les doy la bienvenida a esta comunidad donde desentrañamos los misterios y las noticias más impactantes del mundo del entretenimiento. Y si ya son parte de nuestra familia, muchas gracias por su continuo apoyo. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a sacudir a muchos y va a revivir recuerdos muy especiales para otros. Prepárense porque vamos a hablar de unas declaraciones que, sin duda, han tomado a todo el mundo por sorpresa, unas palabras que el talentoso Atay Ulusoy ha pronunciado recientemente sobre su antigua compañera de reparto, la siempre deslumbrante Serine Sarkaya. Sí, escucharon bien. Esto es algo que los fans de Medcezir y del drama turco en general no querrán perderse. Así que antes de sumergirnos de lleno en esta bomba informativa, les pido que si aún no lo han hecho se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, nos regalen un me gusta si disfrutan del contenido. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, entremos en materia, porque lo que ha dicho Atay Ulusoy no es poca cosa. Para aquellos que vivieron la fiebre de Medcezir, saben que la química entre Atay y Serine era algo fuera de este mundo. Eran Yaman y Mira, una pareja que trascendió la pantalla, que nos hizo creer en el amor, en la pasión y en la capacidad de dos almas para encontrarse a pesar de las adversidades. Su historia en la pantalla chica no solo rompió récords de audiencia, sino que también dejó una huella imborrable en el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. No era solo una actuación, era una conexión palpable, una sinergia que rara vez se ve en la televisión. Cada mirada, cada toque, cada beso entre ellos estaba cargado de una emoción tan genuina que era imposible no quedar atrapado en su universo. Esa era la magia de Atay y Serine y juntos, eran fuego y hielo, fuerza y delicadeza, y cuando se unían, creaban una tormenta perfecta de sentimientos que nos mantenía pegados a la pantalla. Desde el final de Medcezir, allá por el 2015, el público siempre ha anhelado una reunión, un reencuentro, no solo profesionalmente sino también, para muchos, en la vida real. Durante años los rumores sobre un posible romance entre ellos fuera de cámaras fueron constantes. La prensa del corazón estaba obsesionada con ellos, y cada foto, cada gesto, cada aparición pública era analizada al milímetro en busca de la confirmación de ese amor que todos queríamos creer. Se habló de escapadas secretas, de miradas cómplices en eventos, de esa chispa innegable que parecía seguir viva incluso cuando las cámaras no estaban rodando. Ellos por su parte siempre mantuvieron una postura discreta, negando cualquier relación más allá de una amistad y un profundo respeto profesional. Y era comprensible, la presión mediática en torno a ellos era inmensa. Imagínense lo que debe ser trabajar tan intensamente con alguien, construir un vínculo tan fuerte en la ficción, y luego tener a millones de personas esperando que esa ficción se convierta en realidad. Es una carga pesada para cualquier relación, sea la que sea. Con el tiempo ambos siguieron sus propios caminos, forjando carreras individuales impresionantes que los consolidaron como dos de las estrellas más grandes de Turquía. Atay Ulusoy se embarcó en proyectos audaces como The Protector, la primera serie turca de Netflix, donde demostró su versatilidad en un género de acción y fantasía. Luego nos cautivó con su intensidad en Terzi, y más recientemente, nos ha sorprendido con papeles complejos que lo muestran en una faceta madura y arriesgada. Él ha sabido reinventarse, ha explorado diferentes géneros y personajes, y ha expandido su alcance a una audiencia global. Su evolución como actor ha sido fascinante de presenciar. Por su parte, Serine Sarkaya también ha brillado con luz propia. Después de Medcezir, nos deslumbró con su actuación en la aclamada serie Fi, donde mostró una profundidad y una complejidad emocional que la consagraron como una de las actrices más talentosas de su generación. Ha explorado el mundo del teatro musical con gran éxito, demostrando sus habilidades para el canto y el baile. Más recientemente la hemos visto en Samaran, otra producción de Netflix que ha generado mucho revuelo. Además se ha convertido en un ícono de la moda, en un rostro publicitario muy codiciado, y ha demostrado ser una artista completa, capaz de conquistar cualquier escenario que se proponga. Ella también ha crecido, ha evolucionado y ha demostrado que su talento va mucho más allá de un solo personaje. Ambos se han consolidado como figuras de calibre internacional, y en sus respectivas trayectorias, han trabajado con otros talentosos actores y actrices, forjando nuevas químicas en pantalla que han sido bien recibidas. Pero a pesar de todo esto, la pregunta sobre Atay y Serine siempre ha permanecido en el aire. ¿Qué hay de ellos?
¿Qué queda de esa conexión especial? ¿Hay alguna posibilidad de que el destino los vuelva a unir? Y es aquí donde las recientes declaraciones de Atay Ulusoy han caído como un rayo en un cielo despejado, encendiendo nuevamente la llama de la esperanza y la especulación. Imaginen la escena, a Atay en medio de una entrevista para promocionar su más reciente proyecto, un evento que congregaba a la prensa, los flashes, las preguntas habituales sobre su trabajo, sus próximos planes, quizás alguna pregunta sobre su vida personal que él suele sortear con maestría. Pero de repente una pregunta sobre el pasado, sobre sus roles icónicos, sobre los compañeros de reparto que más lo marcaron. Y ahí, con esa naturalidad y honestidad que lo caracteriza, pero con una vulnerabilidad que pocos esperaban, Atay pronuncia el nombre de Serini Sarkaya. Y lo que dijo, lo que realmente ha sorprendido a todos, no fue una simple frase de cortesía, no fue un «ella es una gran actriz» o un «tuvimos buena química». No. Sus palabras fueron mucho más profundas, más sentidas, y revelaron una perspectiva que hasta ahora había mantenido en privado. Entre las muchas preguntas que le hacían, un periodista valiente se atrevió a preguntarle sobre su experiencia trabajando en Medcezir, específicamente, sobre cómo fue colaborar con Serini Sarkaya. A Atay, con una pausa reflexiva, una mirada quizás un poco perdida en el recuerdo, respondió algo así como: Serini es una persona y una actriz que marcó un antes y un después en mi carrera. La conexión que tuvimos en Medcezir fue única, algo que no he vuelto a experimentar de la misma manera con nadie más. Había una magia especial, una sincronía en el set que hacía que todo fluyera de forma increíble. No sé si fue el personaje, la historia, o simplemente ella, pero cuando trabajábamos juntos, sentía que no estábamos actuando, estábamos viviendo. Su talento es innegable, su fuerza en pantalla es asombrosa, pero más allá de eso, nuestra química iba más allá de lo profesional. Había una comprensión mutua, una energía que se generaba entre nosotros que era difícil de explicar. Fue una experiencia transformadora, y guardo un cariño muy, muy especial por esos momentos y por ella. ¡Guau! ¿Pueden sentir el impacto de esas palabras? No es solo una alabanza profesional, ¿verdad? Hay una nostalgia, un reconocimiento de algo profundo y singular. Algo que no he vuelto a experimentar de la misma manera con nadie más. Esa frase es la clave. Es la confesión de una conexión que él mismo admite que fue excepcional, quizás irrepetible. Al decir que no sentían que estaban actuando, sino viviendo, Atay está insinuando que la línea entre la ficción y la realidad se difuminó, al menos en la intensidad de sus emociones y en la veracidad de lo que creaban juntos. Y ese cariño muy muy especial que guarda por ella, después de tantos años, es lo que ha puesto de cabeza a las redes sociales y a los fans. La reacción no se hizo esperar. En cuestión de horas, las declaraciones de Atay se volvieron virales. Twitter, Instagram, foros de fans, todo explotó. Almohadilla llaman Mira y almohadilla Atay Serenay volvieron a ser tendencia mundial. Los fans más acérrimos de Medcezir estaban extasiados, viendo en estas palabras la confirmación de lo que siempre creyeron, que entre ellos había algo más que solo compañerismo. Otros, más cautelosos, lo interpretaron como un hermoso reconocimiento a una de las asociaciones más exitosas y queridas de la televisión turca. Pero la emoción era innegable. Las publicaciones se llenaron de collages de sus escenas más icónicas, de edits de vídeos, y de mensajes de esperanza de que estas palabras pudieran, tal vez, abrir la puerta a un futuro reencuentro, ya sea en la pantalla o, quién sabe, en la vida misma. Los medios de comunicación turcos, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de estas declaraciones. Periódicos, revistas de farándula y programas de televisión comenzaron a analizar cada palabra de Atay. ¿Fue una confesión tardía? ¿Un simple acto de nostalgia? ¿O un sutil mensaje para Serenay? Las especulaciones están a la orden del día. El hecho de que Atay, conocido por ser bastante reservado con su vida personal y sus emociones, haya abierto su corazón de esta manera, es lo que le da un peso aún mayor a sus palabras. Él no es alguien que hable a la ligera, y cuando lo hace, suele ser con una intención y una verdad detrás. Y por supuesto, la pregunta del millón, ¿cómo habrá reaccionado Serenay Sarkaya a estas declaraciones? Hasta el momento Serenay ha mantenido un silencio elegante, lo cual es muy propio de ella. No ha hecho ninguna declaración pública al respecto, ni ha emitido ningún comunicado. Sin embargo, su silencio, en este caso, también puede ser interpretado de muchas maneras. Quizás es su forma de procesar algo tan personal que ha sido lanzado al dominio público.
¿O simplemente prefiere no alimentar más el fuego de la especulación? Lo cierto es que tanto si responde como si no, las palabras de Atai ya han dejado su huella y han reavivado un debate que parecía haber quedado en el pasado. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre el impacto duradero de ciertas parejas televisivas. No todas las químicas en pantalla son iguales. Algunas se desvanecen con el tiempo, otras permanecen como un grato recuerdo, y luego están las que, como la de Atai y Serrini, se incrustan tan profundamente en el imaginario colectivo que cualquier mención de su conexión resuena con una fuerza inmensa, incluso años después. Ellos crearon algo que trascendió la serie, una leyenda de amor que perdura. Y que Atai haya decidido hablar de ello ahora, con esta sinceridad, nos dice mucho sobre la importancia de esa etapa y de esa relación, sea cual sea su naturaleza real, en su propia vida y carrera. ¿Significa esto un posible reencuentro profesional? Después de estas declaraciones, la presión de los fans para verlos juntos en un nuevo proyecto será aún mayor. Un drama, una película, incluso una campaña publicitaria, las posibilidades son infinitas y el público las recibiría con los brazos abiertos. Imaginen la expectación, la emoción de ver a Yaman y Mira, o a Atai y Serrini, una vez más compartiendo pantalla. Sería un evento televisivo o cinematográfico de proporciones épicas. ¿Y un reencuentro personal es posible? Bueno, eso ya pertenece al ámbito privado de sus vidas y es algo sobre lo que solo el tiempo y el destino podrán decir algo. Pero lo que estas declaraciones han hecho es abrir esa puerta de la imaginación y la esperanza. Han recordado a todos porque se enamoraron de ellos en primer lugar. En definitiva, las palabras de Atai Ulusoy sobre Serrini y Sarkaya no son solo chismorreo de famosos, son el testimonio de una conexión artística y humana tan poderosa que años después, sigue siendo relevante y capaz de conmover a la gente. Es un hermoso recordatorio del poder de la actuación, de la química innegable entre dos talentos excepcionales, y de cómo ciertas historias de amor, incluso las ficticias, pueden dejar una marca indeleble en la cultura popular y en el corazón de quienes las presencian. Y es fascinante ver cómo una confesión de nostalgia y admiración puede desatar tal torbellino de emociones y expectativas. Así que para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, las sorpresivas declaraciones de Atai Ulusoy sobre Serrini y Sarkaya han revelado una conexión única y profunda que, según él, no ha vuelto a experimentar de la misma manera con nadie más. Estas palabras han reavivado la llama de la nostalgia y la esperanza entre los fans de Medcezir, y han generado una ola de especulación en los medios sobre el significado real de sus sentimientos y si esto podría llevar a un futuro reencuentro. Ha sido un momento realmente revelador para todos los que seguimos sus carreras y la historia de esta icónica pareja. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis y por su tiempo. Siempre es un placer compartir estos temas tan apasionantes con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que las palabras de Atai van más allá de una simple amistad profesional? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? ¿Cuál fue su escena favorita de Yaman y Mira? Dejen todos sus comentarios aquí abajo. Su opinión es muy importante para nosotros y siempre nos encanta leer lo que tienen que decir. Y antes de irse, no olviden darle un me gusta a este vídeo si disfrutaron de la conversación. Compártanlo con todos sus amigos que sean fans de Atai, Serrini y Medcezir para que ellos también puedan enterarse de estas impactantes declaraciones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos muy pronto con más noticias y análisis del fascinante mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.